Mi nombre es Reinaldo Poló, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Actualmente estoy cursando la maestría en educación y hoy vengo a presentarles mi proyecto de investigación titulado El efecto de la aplicación de una estrategia pedagógica basada en secuencias didácticas en la mitigación de los factores de riesgo psicosociales e intralaborales en los trabajadores de la empresa Sabana de Monte Carlos. La tabla de contenido consta de la propuesta de investigación, tema de investigación, descripción del problema, justificación, pregunta de investigación, objetivos, antecedentes, marco conceptual, marco legal, diseño metodológico, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. El tema de investigación es los factores psicosociales intralaborales, secuencias didácticas y estrategias pedagógicas. De acuerdo a estos temas abordados y en compañía de la psicoeducación y la psicología en el trabajo, se pueden trazar estrategias didácticas para poder lograr minimizar los efectos de los riesgos psicosociales intralaborales que se presentan en la empresa Sabana en Monte Carlos y que vulneran el bienestar y la salud de sus trabajadores. Es importante también resaltar que los factores de riesgos psicosociales están relacionados directamente con las condiciones laborales y que a través de nuestra propuesta eh, queremos realizar programas de prevención que ayuden a intervenir estas condiciones laborales y además que a través de nuestras estrategias didácticas pedagógicas los colaboradores puedan aprender de manera práctica, reflexiva y dinámica y fortalecer sus habilidades y destrezas en cuanto a los desafíos que se presentan diariamente en su contexto laboral. En cuanto a la definición del problema, encontramos que en la segunda encuesta nacional de seguridad y salud en el trabajo en el 2013 se compara los resultados entre la primera y la segunda encuesta y se encuentra que los agentes psicosociales ocupan el segundo lugar más reportados por las empresas en ambas encuestas. El acoso laboral está en aumento. En la tercera encuesta nacional de seguridad y salud en el trabajo en el 2022, el perfil de peligros ocupacionales ubica los aspectos psicosociales en el segundo lugar, antecedidos por los peligros biomecánicos. En el tercer boletín, en el boletín sindical de la Organización Internacional del Trabajo en el 2017, el estrés relacionado con el trabajo está determinado por los factores psicosociales. De acuerdo a lo anterior expuesto, el histórico de los factores de riesgo psicosociales de la empresa Sabana en Monte Carlo se ha visto afectado en el 2019, 2021 y 2023, manteniendo un nivel de riesgo alto a nivel de factores de riesgo psicosociales, valga la redundancia, lo cual es significativo ya que estos pueden materializarse y causarles a la empresa pues problemas a nivel legal y de manera interna pues se vulneran las condiciones laborales de los empleados. Se destacan tres elementos importantes en la propuesta que son la relevancia. A través de nuestra propuesta se pretende minimizar los factores de riesgo psicosociales intralaborales al interior de la empresa. La viabilidad, pues ya que se pretende también disminuir las condiciones de riesgo psicosociales, las manifestaciones de estrés y enfermedades laborales y la pertinencia, en donde se fortalecen la minimización o la reducción de los factores psicosociales y para poder garantizar un ambiente laboral óptimo, lo que se traduce en bienestar y salud para todos los trabajadores. Además, a través de la resolución 2646 de 2008 se estipula que la gestión de los factores la gestión de los factores psicosociales es una responsabilidad directa de la empresa y como tal debe emitir programas de prevención para que pueda disminuir todas las patologías relacionadas con las condiciones laborales y además pues en beneficio de la productividad del empleado y de la misma empresa, así como las condiciones del entorno laboral y el clima laboral. En cuanto a la pregunta de investigación, se formula la siguiente: ¿cuál es el efecto de la aplicación de una estrategia pedagógica basada en secuencias didácticas en la mitigación de los factores de riesgo psicosocial intralaboral en los trabajadores de la empresa Sabana Monte Carlos? Los objetivos se determinaron los siguientes.
Objetivo general, determinar el efecto de la aplicación de una estrategia pedagógica basada en secuencias didácticas en la mitigación de los factores de riesgo psicosocial intralaboral en los trabajadores de la empresa Sabana Monte Carlos. Específicos, identificar los niveles de los factores de riesgo psicosociales intralaborales en la empresa antes de la aplicación de la estrategia pedagógica, aplicar la estrategia pedagógica basada en secuencias didácticas a la población seleccionada, y por último, evaluar los niveles de los factores de riesgo psicosociales intralaborales posterior a la aplicación de la estrategia pedagógica. En cuanto a los antecedentes, encontramos los supranacionales, que es un instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo de la comunidad andina, también llamado CAM, y de la cual hace parte Colombia. Está entre los miembros. Es la entidad con mayor rango de los países aliados y sus normativas debe ser eh, acatadas al pie de la letra. En su artículo 26, en la página 51, el instrumento de andino o la CAM obliga a los países a tomar medidas de prevención que protejan tanto al colaborador como al empleador. Estas medidas que acobijan a ambas partes deberán ser revisadas periódicamente y para mejorar los puntos del plan de prevención y riesgo de los que consideran necesario. Es importante resaltar que las sanciones que se establezcan para las entidades que no cumplan con las normativas estipuladas por el instrumento de la CAM serán determinadas por la legislación de cada país. En Colombia, a través de las diferentes normativas, se ha creado una serie de artículos que fomentan los planes de prevención y promoción y las medidas de seguridad en el trabajo que beneficien las condiciones laborales de los colaboradores y la gestión de la empresa. Encontramos los antecedentes internacionales a Torrente en el 2017, en el cual en su investigación pues explica que el entorno laboral o el clima laboral es importante en la interacción del trabajador y lo que contribuye a mejorar su praxis dentro de su entorno. También encontramos a Burgess, Lagos y a Campaña Burgess en el 2020, en los cuales hace énfasis a que las estrategias pedagógicas fomentan el desarrollo continuo integral de los trabajadores y la calidad del trabajo. También fomenta la eficacia, la eficiencia del trabajador y la productividad de la empresa. En cuanto a los nacionales, encontramos a Pacheco Rodríguez en el 2009, que proponen estrategias didácticas para la enseñanza e identificar y reconocer los factores de riesgo psicosociales dentro del contexto laboral y su impacto en intra y extralaboral. Y Mantilla y Arevalo en el 2020, pues que plantean que las herramientas didácticas empleadas para la enseñanza y el aprendizaje despiertan el interés en el colaborador y facilitan la construcción de su propio conocimiento. En cuanto a los marcos conceptuales, encontramos los factores psicosociales, los cuales están definidos en en la resolución 2646 de 2008 y los que dice de esta manera, comprenden los aspectos intralaborales, extralaborales o externos a la organización y a las condiciones individuales o características intrínsecas al trabajador, los cuales en una interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas. También encontramos los accidentes laborales que está tipificado en el Ministerio de Protección Social, actualmente Ministerio de Trabajo, por la Ley 1562 del 2012. Encontramos también la batería de instrumentos de evaluación de los factores de riesgo psicosociales que está definida en la Resolución 2646 del 2008, el bienestar laboral, las condiciones intralaborales, las estrategias pedagógicas, los factores psicosociales intralaborales, las secuencias didácticas y la seguridad y salud en el trabajo que está decretado en está en el decreto 1072 del 2015. En cuanto al marco legal, encontramos la ley 110 del 2006, la cual nos está tipificado en el acoso laboral dentro de la empresa, valga la redundancia. La ley 1616 del 2013, pues, hace énfasis en la salud mental dentro del entorno laboral, importantísimo para la gestión y el desarrollo del trabajador y la productividad de la empresa también en cuanto a la gestión de sus trabajadores. La resolución 2646 del 2008, que nos habla sobre los riesgos psicosociales, la resolución 2764 del 2022, la cual adopta la batería de factores de riesgos psicosociales, y el decreto 1072 del 2015, la cual regula el sistema de gestión y salud
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La circular 2026 de 2023, la cual tipifica la prevención y acoso, la prevención y atención del acoso laboral y sexual, y el decreto 1443 del 2014, el cual implementa el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En cuanto al marco teórico, encontramos eh, las definiciones de los antecedentes en cuanto a riesgos psicosociales de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, las cuales definen los factores de riesgo psicosociales como las interacciones entre el trabajador, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo, las condiciones de su organización, por una parte, y por la otra, pues las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal, todo lo cual a través de las percepciones y experiencias que puede influenciar en la salud y en el rendimiento, la satisfacción del trabajador. En cuanto a la resolución 2646 del 2008, encontramos la definición del decreto, perdón, en la resolución 26/2008 se decreta lo siguiente, que está relacionado con los aspectos intra y extralaborales, además de las condiciones del trabajador que logran influir en la salud del trabajador. En esto se presenta un esquema sobre los factores psicosociales de cómo se identifican, cómo se sancionan, cómo se intervienen. Y en Colombia esta resolución pues, es muy importante, ya que el objetivo de esta es que las empresas diseñen programas de prevención y que además reconozcan las enfermedades laborales como enfermedades ocupacionales. En cuanto a la definición de los riesgos de riesgos psicosociales intralaborales e intralaborales, encontramos el Ministerio de Protección Social, el cual a través de la resolución 2020, de la resolución 2646 de 2008 define los factores de riesgos psicosociales a través de la batería de evaluación de los factores de riesgos psicosociales. Tenemos a Charrias, a Zarzosa, Arenas en el 2011 y el Ministerio de Protección Social en el 2018, 2008 y 2010, los cuales describen el impacto negativo en la salud y el bienestar de los trabajadores, la aparición de los factores de riesgo psicosociales y por último la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo en el 1984, en la página 12, explica los efectos que generan los cambios que impactan en el entorno laboral y logra vulnerar las condiciones laborales. En cuanto a la definición de los factores de riesgo psicosociales, encontramos a Porras, el cual hace énfasis en la salud mental. Encontramos a Becker, el cual explica que el estrés es importante, ya que es una enfermedad laboral y pues afecta la alteración psicoemocional del trabajador, así como la parte física y biológica del mismo. Y está en Cala, se agarra. Malca y Tello en el 2016, los cuales explican que las condiciones laborales afectan el derecho integral del colaborador y afectan igualmente a la empresa. En cuanto a las estrategias pedagógicas, encontramos a Bravo, la UNESCO, a Garcés Pérez y a Rodríguez. Bravo en el 2008 señala que las estrategias son pedagógicas son formación curricular y aportan a la gestión del conocimiento. Por su parte, la UNESCO explica que son de carácter integradoras y sistémicas y coordinan la gestión educativa. Garcés en el 2018 explica que permiten la transformación de un sistema y obtienen cambios importantes de manera general. Pérez en el 2012 en la página 15, pues explica que facilita la transformación del individuo, le aporta al estudiante la confianza y la libertad de explorar nuevos aprendizajes y reforzar o reconstruir el conocimiento ya adquirido. Y por último, Rodríguez en el 2003 explica que transforma los procesos de enseñanza y aprendizaje. En cuanto a las secuencias didácticas, encontramos a los siguientes antecedentes: a Meireyeu en el 2002, el cual explica que promueve una construcción del conocimiento y un aprendizaje significativo. Zavala, en el 2002, explica que mejora la práctica del docente, mejorando las condiciones académicas del estudiante.
Tobón en el 2010. El docente promueve actividades de aprendizaje y evaluación para motivar a los estudiantes y Rodríguez en el 2014. Las secuencias didácticas contribuyen al mejoramiento de las competencias. En cuanto al diseño metodológico, encontramos el enfoque cuantitativo, ya que nuestra propuesta de investigación está validada y evaluada por un instrumento de corte cuantitativo y en lo que Hernández y Mendoza en el 2018 explican que este tipo de enfoque representa un conjunto de procesos organizados de manera secuencial para comprobar ciertas posiciones. En cuanto al tipo de investigación, es la investigación explicativa, ya tal como explica Mendoza y Hernández en el 2018, tal como lo indica pues, este tipo de investigación, trata de explicar el porqué de la manifestación de un fenómeno y además se basa en unas hipótesis preestablecidas. En cuanto a nuestra propuesta de investigación, pues nos permite determinar los efectos de la aplicación de la estrategia pedagógica basada en secuencias didácticas a los factores de riesgo psicosociales intralaborales en la variante independiente y sobre la variante dependiente. En cuanto al diseño y el método de investigación, encontramos que el diseño de investigación es experimental de corte cuasi experimental, el cual nos permitió el cual nos permitió este, realizar dentro del grupo objeto una división de este en grupo experimental y en grupo control para poder determinar si la estrategia aplicada ha tenido algún efecto, tanto positivo y si a manera de comparación existe la reducción, la minimización de estos factores de riesgo psicosociales. En cuanto al modelo hipotético deductivo, encontramos a Hurtado, Clayburgh, Lee, 2020, 2002, Sánchez en 2019, Hurtado en 2010, los cuales permiten hacer comparaciones de la hipótesis del trabajo de investigación. Nuestra hipótesis de investigación es si los factores de riesgo psicosociales intralaborales en la empresa Sabana de Monte Carlos se minimizan luego de la aplicación de la estrategia pedagógica basada en secuencias didácticas o si los factores de riesgo psicosociales intralaborales en la empresa Sabana de Monte Carlos no se minimizan luego de la aplicación de la estrategia pedagógica basada en secuencias didácticas. La población que se va a trabajar es la población de la empresa Sabana Monte Carlo, cual está constituida por 62 eh, colaboradores. Es el censo poblacional que se establece. En cuanto a las consideraciones éticas, encontramos que esta intervención no incurre en un daño a los trabajadores, por lo cual se hizo su respectiva socialización y se pidió el aval de la empresa para poder realizar el proyecto con la población afecta, con la población y se le pidió a esta su consentimiento informado. Además, el instrumento que se va a trabajar es la batería de instrumentos de evaluación de factores de riesgo psicosociales. Este instrumento es el que nos permitió hacer el pretest y nos va a permitir hacer el post-test para poder obtener los resultados de los hallazgos de las estrategias, si vieron o no efectos, tanto positivos el grupo experimental y en comparación con el grupo control. Como venía diciendo, el instrumento de la batería perdón, la batería de instrumentos de evaluación de riesgos psicosociales trabaja cuatro dominios que son las demandas del trabajo, el control sobre el trabajo, las relaciones sociales y el liderazgo y la recompensa. Además, se aplica en dos formas. La forma A, que es para los ejecutivos, directores, coordinadores, jefes de áreas, etcétera, y la forma B, que se trabaja a los colaboradores de la empresa, en los cuales sí se ve vulnerado pues, los factores de riesgo psicosociales. La fase se dieron en tres, que fue la fase descriptiva. Esta fase pues, se hizo la socialización del proyecto con la población objeto, se le socializó a la empresa, se pidió el aval, se pidieron los consentimientos informados y posteriormente se aplicó el pretest, que fue la batería de evaluación de riesgos psicosociales
a la población. En la fase de ejecución e interpretación, ya pues de una vez haber hecho la aplicación del pretest, se encontraron unos hallazgos los cuales permitieron pues plantear los objetivos y la pregunta de investigación para lograr impactar y minimizar estos efectos en la empresa. Y por último, pues la fase de construcción y evaluación, ya después de haber obtenido pues el diagnóstico, se procede a hacer a realizar las estrategias pedagógicas basadas en secuencias didácticas. Se aplica, dieron siete secuencias didácticas con el fin de aplicarlas al grupo experimental y posteriormente, al final, dejarlas como programas de prevención de manera continua dentro de la empresa. Pero también, pues, en esta fase se hace también, pues, se hace una cartilla que permite de manera didáctica dejarlas para que sea un elemento importante o instrumento importante en en los programas de prevención. También pues en la evaluación es importante que se aplique un cuestionario de manera automática, perdón. En la evaluación se realiza un aplicativo para calificación automática la cual nos permite obtener los hallazgos de los niveles de riesgo en las diferentes dimensiones y dominios de la empresa y se hace su respectivo retroalimentación a la empresa para que pueda hacer los programas de prevención y promoción con la cartilla evaluada. Y por último, pues este mismo instrumento es el que se va a realizar el post-test para poder determinar la validez de la hipótesis. En cuanto al análisis de resultados, encontramos que en el nivel de riesgo psicosocial intralaboral general, tanto en el grupo experimental como en el grupo control, eh, los factores, tanto en el grupo experimental como en el grupo control, las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas mantienen un nivel alto. En cuanto al dominio de demandas del trabajo, también encontramos que en las dimensiones de ambiente físico y en las jornadas de trabajo y en la influencia extralaboral también se da una variación, ya que en el ambiente físico, en el grupo uno pues se ve un riesgo alto, muy alto. En cuanto a las jornadas de trabajo de este mismo grupo, se disminuye a un 16,6, pero igualmente se mantiene un riesgo alto. En cuanto a la influencia extralaboral de este grupo, pues disminuye en un 13% y las secuencias que se van a aplicar son las 6 y la 4. En el nivel de dominio, de riesgo del dominio, el control sobre el trabajo, encontramos que en las dimensiones de claridad del rol, en la capacitación, existe, a pesar de que hay una disminución del porcentaje, se mantiene en un riesgo alto. Y por último, las oportunidades y habilidades de este mismo grupo disminuyen un 10,3%. Las secuencias que se van a aplicar son las actividades del grupo 4. De acuerdo a lo anterior, entendemos que el dominio del liderazgo y las relaciones sociales, así como las demandas del trabajo, presentan un nivel alto en la forma B, que son colaboradores, y el dominio de las demandas del trabajo también se encuentra en un nivel muy alto. Las aplicaciones de las secuencias didácticas mencionadas para cada medio serán evaluadas al final del proceso del post-test para lograr establecer si hay validez en la hipótesis y si se logró cumplir los objetivos, tal como explica Torrentes en el 2017. Este explica que el clima laboral es importante para mejorar las prácticas de los trabajadores y obviamente mejorar el clima laboral y su satisfacción dentro del trabajo para que esto genere mayor productividad y mejor gestión laboral. De acuerdo con lo establecido en la normativa del Ministerio de Protección Social en el 2010, pues los niveles encontrados deben ser atendidos por el trabajador, deben ser atendidos por el empleador, empleando o haciendo programas de prevención para evitar que estos
factores de riesgo se materialicen en riesgos psicosociales y puedan, pues, generar patologías relacionadas con las condiciones laborales y asimismo también reducir la productividad y la gestión del trabajador. Por último, Encalada y Segarra, Malca y Tello en el 2016 hacen referencia a que la afectación y el derecho integral del colaborador y su efectividad en la empresa existen cuando existen posibles manifestaciones de riesgo. Es decir, que si la empresa no efectúa algún tipo de programas de prevención, pues este está vulnerando el derecho integral del trabajador. En cuanto a las conclusiones, tenemos la siguiente. Los resultados parciales del PRETEX de la evaluación de los factores de riesgo psicosocial arrojan unos resultados significativos, permitiendo realizar desde la psicoeducación y la implementación de estrategias pedagógicas con el objetivo de disminuir los niveles de riesgos hallados en los diferentes dominios y sus dimensiones. Además, pues los efectos negativos del riesgo psicosocial que afecta el bienestar y la salud de los trabajadores serán minimizados gracias a los programas de prevención de seguridad y salud en el trabajo, por lo que la colaboración de la empresa es fundamental para lograr que estos objetivos trazados tengan éxitos y sean, un programa de prevención continuo para la empresa. La secuencia 7 llamada rotación a tu medida, liderado por supervisores de producción, arroja resultados favorables. Esto quiere decir que las dimensiones de demandas ambientales, esfuerzo físico y capacitación están siendo trabajadas para poder mejorar sus niveles. Posteriormente, y el instrumento pues permite evaluar, eh, como venía diciendo, realizar el post-test para poder determinar la disminución de dichos factores en los trabajadores y las condiciones laborales del mismo. En cuanto a las recomendaciones, tenemos que a través de los programas de prevención se aplican actividades lúdicas que logren aminorar los hallazgos adversos de acuerdo con lo indicado en el protocolo de acciones de promoción y prevención e intervención de los factores psicosociales e su impacto en situaciones del entorno laboral. También debemos mantener las normatividades que penalicen el acoso laboral de acuerdo con la resolución 26046 de 2008 y los protocolos del Ministerio de Trabajo. Además, formular una política de desconexión laboral alineada con la ley de 2191 del 2022 y, obviamente, incluir un plan de educación para líderes que respondan a las necesidades de intervenciones y gestión de los factores psicosociales y, por último, implementar programas de vigilancia que logren regular las acciones de los factores psicosociales atendiendo a los lineamientos de las normativas colombianas. Resolución 2646 del 2008, resolución 2764 del 2022 y los protocolos del ministerio. Aquí encontramos pues las estrategias pedagógicas, sus objetivos, la metodología, las secuencias, cada una de las secuencias que se aplicaron ¿verdad? Para poder regular lo que son los factores de riesgo psicosociales, minimizar la población, el seguimiento que se realiza. Por último, la cartilla, que es la que vamos a dejar para que la empresa tenga a manera de instrumento y de evaluación constante y promoción y evaluación. El link de la ponencia, las referencias bibliográficas y gracias por su atención.